Listo. Introducción a la prevención del lavado de dinero. Vamos a comenzar con esta ponencia. Bien, cuando diseñamos esta ponencia, introducción, evidentemente lo hicimos como introducción porque es un tema bastante complejo. Ya hay bastantes años de recorrido, tanto en regulación como en materia de legislación, tanto en el orden internacional como nacional. Bueno, en esta ponencia vamos a abarcar los siguientes temas, que es el lavado de dinero como tal, cuál fue su origen o cuál es el origen que tenemos del lavado de dinero, lavado de dinero como proceso, cada una de sus fases las vamos a explicar en esta ponencia. La regulación es el subtema más amplio porque conlleva lo que es organismos internacionales, los foros internacionales también de los que forma México, el tema también de autoridades nacionales, la regulación. Dentro de la regulación también vamos a tener lo que es la tipificación del delito de lavado de dinero en nuestra legislación mexicana. Y por último vamos a analizar con los mecanismos de prevención para poder cumplir con los objetivos de esta ponencia. Bueno, lavado de dinero. ¿A qué les suena el lavado de dinero? Todos hemos escuchado, estamos en este foro, en este momento, el término lavado de dinero y tenemos obviamente idea de lo que implica lavar dinero, ¿verdad? Hay unas personas que dicen, antes de aprender a prevenir, hay que aprender las tipologías de cómo lavar dinero, ¿verdad? Para saber dónde están las lagunas, dónde se encuentran aquellos puntos débiles en este proceso como tal, y poder de alguna manera implementar mecanismos de control, mecanismos de prevención que permitan, por supuesto, poner un filtro, ¿verdad? Porque este tema se ha vuelto bastante, vamos a llamarlo popular, relevante en los últimos años, e incluso en el actual gobierno, ¿no? Hemos visto incluso desde el año pasado, era muy común ver, ahorita por el tema de la pandemia, bueno, los temas cobraron relevancia en la agenda de nuestro presidente de la República, pero veíamos con bastante constancia que Santiago Nieto, ¿verdad?, quien es director de la Unidad de Inteligencia Financiera, emitía algunos comunicados, participaba de manera constante en abordar precisamente temas relacionados con el lavado de dinero y cómo hacían congelamiento incluso de cuentas bancarias, ¿no? La inmovilización como algunas de las medidas cautelares dentro de la investigación. Bueno, ahorita abordaremos más o menos, vamos a abordar cómo se relacionan estas entidades, estas instituciones, estas dependencias de gobierno, cómo cooperan entre sí, quienes tienen una fase de prevención y una de investigación, ¿vale? Bien, entonces vamos a abordar. Vamos a comenzar con qué es el lavado de dinero. Lavado de dinero. Pues, lavado de dinero pues, tiene dos elementos como tal, ¿no? La palabra lavado, lavar, el concepto en infinitivo, el verbo el infinitivo, lavar, obviamente significa limpiar, ¿verdad? Y el tema de dinero, pues obviamente recurso monetario. Lavado de dinero lo vamos a entender como aquel proceso, vamos a comenzar con eso, y dense cuenta que subrayé y coloreé las palabras que yo abordo como palabras clave, que son los elementos, vamos a llamarlos comunes dentro de varios conceptos de lavado de dinero. Existen muchísimos conceptos de lavado de dinero. Lo importante es que sepamos distinguir cuáles son los elementos rectores. El primer elemento es proceso, por eso comienzo con lavado de dinero, es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades legales. Me recordamos, por favor, a los participantes que apaguen sus micrófonos, por favor. Soy el administrador de esta ponencia. Si me sobre todo a las personas que van ingresando. He habilitado para que vayan ingresando sin necesidad de admitir. Si algunos de ustedes los vota, por ejemplo, su Wi-Fi, tienen alguna falla técnica, vuelven a ingresar y ya no es necesario que les estemos admitiendo. Le pedimos por favor entonces a Jesús Morales y Edgar A. Campos que silencien sus micrófonos. Muchísimas gracias. Comentábamos que el lavado de dinero es el proceso mediante el cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales.
elementos, si se dan cuenta. El primero, el lavado de dinero, la naturaleza que tiene es de un proceso. Y un proceso, pues, de manera abstracta la vamos a entender como aquel conjunto de pasos, ¿no? Una serie de pasos, o serie de etapas o de fases. Encubierto el origen tiene como tal un objetivo que es encubrir, ¿no? Pero obviamente de dónde viene. Dice, los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales, siendo las más comunes tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, personas, trata de personas, a ver, permítame. Tráfico de, me quedé en tráfico, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. Bueno, estas son las más comunes, no son las únicas. Estas son las actividades ilegales que generan fondos, ¿verdad? Como su nombre lo dicen, serían los fondos ilícitos. Y obviamente el proceso de lavado de dinero conlleva que se encubra ese origen, ¿no? El lavado de dinero tiene un objetivo y el objetivo viene marcado con un solo color. El objetivo tiene varios elementos. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, varias etapas, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de las actividades ilícitas aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero. Entonces, si se dan cuenta, lavado de dinero golpea de manera tremenda nuestro sistema financiero, bueno, de cada uno de los países donde se lleva a cabo esta actividad. ¿Por qué? Porque, como bien dice su objetivo, es hacer que los fondos o los recursos que se obtuvieron a través de la comisión de delitos, ya siendo más específicos, varios delitos, se ingresen dentro del sistema financiero para que aparezcan como si hubieran obtenido de actividades legítimas. Eso es precisamente en esencia el lavado de dinero. Proceso para encubrir origen de actividades ilegales y hacerlas aparecer como si ese dinero se hubiera obtenido de actividades lícitas o legítimas o legales, ¿vale? Bien, hasta aquí espero que haya quedado comprendido de manera clara qué es el lavado de dinero a grandes rasgos. Todavía no hablamos del tipo penal, ¿no? Porque el tipo penal no se denomina lavado de dinero, se denomina operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y vamos a hacer un análisis de los elementos que constituyen dicho tipo penal. Pero hasta aquí el lavado de dinero como proceso, espero que haya quedado claro y que tengan en mente cuáles son estas palabras clave, porque más adelante las vamos a retomar cuando veamos de manera más detallada en qué consiste este proceso. ¿Vale? Continuemos. Ahora, ¿cuál es el origen de este concepto o el origen de esta actividad de lavado de dinero? El origen del lavado de dinero. Bueno, lavado de dinero no es una actividad nueva como tal. De hecho, si nos vamos retroatrayendo dentro de la historia, el lavado de dinero, entendiéndolo como el proceso para encubrir ganancias ilícitas y hacerlas aparecer como ganancias legítimas, se remonta incluso desde la Edad Media, ¿no? Cuando incluso hay testimonios, obviamente hay documentación de que cuando se contempla la usura como un pecado, las instituciones eclesiásticas, pues las personas que se dedicaban a ser prestamistas o ser mercaderes tenían que ingeniárselas para obtener este tipo de ganancias de otra forma, ¿no? Incluso subiendo el precio o la tasa de cambio como tal, el valor del intercambio que hacían los mercaderes para simular que eran otro tipo de ingresos, pero que finalmente eran unos intereses que en ese momento estaban clasificados como ilegales. De esta forma hacían aparecer como legales, ¿no? También tiene su origen como tal o viene evolucionando con la piratería, ¿no? Cuando los piratas saqueaban las grandes embarcaciones de otras naciones, pues obviamente empezaron a perseguir a estos piratas y estos piratas
buscaban incluso la protección de otros reinados, de otros reinos. Incluso en 1615 se tiene como tal el primer vestigio de lo que es la amnistía, ¿no? Cuando Inglaterra les permite tener a los piratas sus dineros siempre que prometan, bajo juramento como tal, ya no dedicarse a esta actividad. Entonces ahí tenemos uno de los primeros orígenes, pero así no se denominaba como tal, como lavado de dinero. Aunque el proceso venía siendo el mismo y algunas formas de lograrlo eran de manera distinta a las que tenemos actualmente, el concepto ya acuñado como tal, como hoy lo conocemos, se forja en los años 20 en Estados Unidos, obviamente en el contexto de la ley seca, con la prohibición de la venta de alcohol, cuando grandes grupos criminales tenían que ingeniárselas para poder justificar sus ingresos o los recursos que iban obteniendo, obviamente, de la operación de estas actividades. Y no nada más era el tráfico de alcohol, también obviamente de drogas, de armas, la prostitución y la trata de personas, ¿no? Uno de estos grandes criminales, el más popular, Al Capone incluso, es el que a través de cómo hacían este proceso, bueno, de manera ya más elaborada, lo que hacían era adquirir negocios pequeños en los que se pudiera comercializar con efectivo, ¿no? Obviamente con pago en efectivo, con pago de monedas, con pago de billetes, tal, no a través de cheque, no a través obviamente de depósitos bancarios, sino de efectivo. Y este tipo de comercios obviamente obtenía ingresos ilícitos. Pues los ingresos de estos negocios eran mezclados con los ingresos de las operaciones ilegales y de esta forma los confundían o los hacían aparecer como legales, es decir, los declaraban fiscalmente como ganancias legítimas de estos negocios. Y este tipo de negocios era muy común en las lavanderías. ¿Por qué? Porque permitían el uso de efectivo, ¿no? Las automatizadas incluso permitían el uso de efectivo y entonces no había como tal un control de los ingresos económicos. De esta forma, al tener una cadena de estos negocios, pues obviamente iban repartiendo las ganancias legítimas dentro de los negocios lícitos para confundir estos recursos, ¿vale? Bueno, como tal, la forma más bien el combate a esta actividad delictiva, en el combate al tráfico de estupefacientes, al tráfico de drogas como tal, pero después esta actividad. Es decir, que si bien es cierto, el lavado de dinero depende incluso de la comisión de otros delitos, no al mismo sujeto que se le imputa el delito de operaciones con recursos ilícita, tiene que ser partícipe del primer hecho, que es la comisión del hecho delictivo. Como tal autónomo, aunque para operarlo primero se tuvo que haber cometido una serie de delitos. Por ejemplo, cometemos, por ejemplo, una banda criminal que se dedica al secuestro, la obtención del rescate, se obtiene una ganancia ilícita. Pongamos que es $1 millón de pesos, no es tan sencillo de ocultar, ¿verdad? Como si fuéramos al mercado, fuéramos al supermercado hasta 5,000, 10,000 pesos en víveres, bueno, $1 millón de pesos ya no es tan fácil de ocultar. Dicen que el amor y el dinero es lo más difícil de ocultar. Entonces, derivado de esto, las personas que se dedican a este tipo de actividades ilícitas tienen que contar con el apoyo de empresarios o ellos mismos, ¿no? Tejer una red de empresas como tal para poder ocultar, obviamente, estas ganancias ilegítimas. Bueno, este fue el origen como tal. Recordar de esta diapositiva, tenemos el origen desde la Edad Media, la piratería, y en los años 20 del siglo pasado, del siglo XX como tal, con el contrabando en Estados Unidos y la persecución del Al Capone, cuando se acuña como tal el término lavado de dinero, ¿sale? Gente, vamos a ir entrando cada vez más en materia. Hemos comentado que el lavado de dinero es un proceso. Bueno, este proceso, dijimos, es una serie de etapas. Este proceso conlleva 3 etapas fundamentales. Es la colocación. ¿Colocación de qué? Pues colocación obviamente de los ingresos, más
también de los recursos que se generan de una comisión de un delito, de una actividad ilícita. En este proceso, si se dan cuenta, no contempla una fase que diga comisión del hecho delictivo, porque ya dijimos que este es el presupuesto. Sin embargo, no tiene que depender para que se pueda imputar como un hecho que con apariencia de delito, de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, por eso lo dejamos fuera del proceso, porque esto es autónomo. El lavado de dinero comienza cuando se coloca, obviamente, estos recursos de procedencia ilícita dentro de nuestro sistema financiero. Y esto se hace de muchas formas. Hay dos formas muy comunes de realizarlo. Perdón, me fui por un momento, porque ha estado aquí en la ciudad de Puebla, ha habido fuertes lluvias, quiero pensar que es un problema técnico, no se nunca la red de Wi-Fi. Les pido nuevamente a las personas que se encuentran presentes en esta videoconferencia que si les saca el sistema, por favor vuelvan a ingresar. Bien, nuevamente se les hace la invitación, por favor, de apagar sus micrófonos, de repente si se escuchan. Voy a volver a compartir la ponencia, más bien el material. Bien, comentábamos que dentro del proceso de lavado de dinero existen tres grandes fases o tres grandes etapas. La primera de ellas es la colocación, decíamos, de los recursos de procedencia ilícita, donde los vamos a colocar pues dentro del sistema financiero mexicano a través de las instituciones de crédito o entidades financieras que tenemos, obviamente. ¿Y cómo van a hacer, cómo vamos a hacer esta etapa, cómo va a ser esta etapa? A través de depósitos bancarios. Una de las tipologías, una de las formas de realizarlo se denomina la operación pitufo, ¿no? Así se denomina coloquialmente cuando grandes cantidades de dinero, que son acuñadas, que son amasadas, se dividen en fracciones, son depositados dentro a una misma cuenta bancaria por diferentes personas, obviamente se ocupan en esta tipología. Otro es a través de envíos internacionales de dinero en efectivo para depositar en instituciones como tal financieras, ya sea extranjeras o para que se compren artículos que tienen un gran valor, ¿no? Por ejemplo, haces depósitos a través de un broker, un intermediario en otro país, para que por supuesto él a través de su modelo de negocio pueda adquirir algún producto dentro de su país. De esa forma, a través de este envío, ya se está colocando este recurso. Esta es la primera fase, la colocación. Desde aquí hay algunas formas de prevención, pero la colocación quiero que la entiendan como el poner los recursos, colocarlos, obviamente dentro del sistema financiero. De alguna forma se tiene que ocultar y tiene que pasar desapercibido. Incluso desde aquí vamos adelantando que una de las formas o mecanismos de prevención para esta fase es precisamente tener topes dentro de umbrales para operaciones. De repente en algunas entidades financieras ya no nos van a permitir manejar tanto efectivo, ¿no? O en algunas actividades, vamos a denominarle actividades vulnerables, aquellas ya sea por su profesión o por su actividad económica, vulnerables es que representan un riesgo, ¿no? Para poder lavar como tal ahí dinero. Entonces, dentro de la colocación, las instituciones de crédito, entidades financieras ya están alertas de acuerdo a los montos que se van manejando. Estratificación. ¿Qué es la estratificación? Bueno, la estratificación es la fase más compleja, vamos a llamarla así, porque la estratificación conlleva una serie de operaciones como tal, se hacen diferentes, vamos a llamarlo, transacciones. Ya que está colocado el ingreso dentro del sistema financiero mexicano, hay que ocultar como tal la procedencia o crear una ocultar la procedencia o confundir precisamente de dinero. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo van a realizar las personas que se dedican a esto? Obviamente, si ya están, bueno, pues lo que hacen ahora es hacer transacciones, mandar el dinero de una parte a otra, volver a ingresarlo. De alguna forma se tiene que ocultar
toda esta operación, o más bien cumplir a las instituciones financieras, instituciones de crédito, entidades financieras, para poder realizarlo. Se hacen transferencias bancarias, se puede hacer conversión de efectivos depositado a otros instrumentos monetarios, ¿no? Por ejemplo, cuando compran divisas o, por ejemplo, los cheques de viajero, las reventas de artículos de gran valor, la inversión incluso en bienes raíces es otra de las formas en las cuales se puede, como tal, ocultar o ir ocultando el dinero a través de esta fase de estratificación. La última parte, integración, pues conlleva a que los fondos aparezcan como legítimos y pueden ser reutilizados. Esto es, vuelven a regresar al sistema financiero, pero ya como legítimos, suponiendo dentro de la estratificación que se ocultó a través de la compra de bienes inmuebles, bueno, ahora vamos a venderlos, ¿no? Y este dinero va a ingresar nuevamente a la cuenta, pero el origen fue una venta de un bien inmueble. Y obviamente pagando impuestos, pagando honorarios, obviamente, del pedatario, que es a través de esta transmisión de propiedad. De esta forma, el dinero que ingresó a su cuenta bancaria, se dan cuenta que es de manera legítima. Hay muchas formas de lavar dinero. Vamos a hablar de una de ellas, a través, por ejemplo, vamos a hablar de una entidad financiera más común en México, como es la SOFOM, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, o una SOFIP, Sociedad Financiera Popular, ¿no? Que de repente no se dedican a la mejor a captar ingresos a través del ahorro, tal vez nada más se dedican a la colocación de créditos. Pues imaginemos que a esta sociedad financiera le piden un crédito, ¿no? Y dentro del crédito dejan en garantía diferentes bienes muebles, ¿vale? Estos bienes muebles son obtenidos con recursos de procedencia ilícita. Pues la sociedad financiera, ya sea de objeto múltiple, ya sea financiera popular, no sabe cómo se obtuvieron estos recursos, simplemente le está evaluando, ¿no? los valores con los que se ampara la propiedad legítima de estos bienes muebles. Se quedan en garantía, se les otorga el dinero, de repente liquidan el crédito de manera anticipada o hacen abonos a capital para que sea más creíble dependiendo del monto, y automáticamente se les lavó el dinero. O al revés, dejan que se pierdan estas garantías, vamos a llamarle esta garantía prendaria, a través de constituirla en favor, bien mueble en favor de la sociedad financiera, y no pagan el crédito. Entregó los vehículos. Automáticamente se les está lavando. ¿No? Hemos tenido incluso experiencias en el pasado asesorando este tipo de casos, y es lamentable de repente cuando te buscan algunas personas jurídicas cuando ya están en focos rojos, ¿no? Entonces no te buscan para implementar mecanismos de control o de prevención, sino porque ya les están haciendo requerimientos las autoridades, en este caso el sistema financiero mexicano. Y hay que buscar la forma de, obviamente, dar responsabilidades. Incluso aquí, si se dan cuenta, esto se apareja o se homologa con lo que hemos visto en las ponencias anteriores, cuando hablaba un servidor sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, empresas, y cuando hablaba el colega Rubén Flores Tira sobre el compliance, ¿no? Sobre estos mecanismos de control, sobre implementar programas de cumplimiento normativo que permitan evidentemente no tener este tipo de riesgos o mitigarlo. Es una de las fases para estos procesos. En la prevención del lavado de dinero no cambia. O sea, el mismo mecanismo preventivo es el mismo. O sea, el mismo mecanismo preventivo tiene. Hay que identificar riesgos como tal. Obviamente, implementar filtros, ¿no? Para poder conocer al cliente, o en este caso, dentro de las entidades financieras, obviamente conocer las personas con las que van teniendo esta relación comercial, ya sea como usuario o ya sea como, ¿vale? Bueno, en esencia este fue el proceso, colocación en el sistema financiero de los recursos obviamente obtenidos con la operación de algún delito, con la comisión de algún delito, la colocación en el sistema financiero. La estratificación es obviamente realizar diferentes operaciones, transacciones, diferentes actos jurídicos, compraventa, arrendamiento. De alguna forma es ocultar que ese dinero que ya se encontraba en el sistema financiero regrese nuevamente para que constituyamos a la integración, que es obviamente cuando
como dinero ya se registró como si fuera legítimo, porque lo hicieron también en la estratificación, que ya no se puede, o es muy difícil descubrir cuál es el origen. Y de aquí quiero que comprendan la complejidad de la investigación en este penal. Comentábamos la sesión pasada, yo les decía, incluso me lo preguntaban, ¿no? Me preguntaban cosas que de repente les había dicho que no íbamos a abordar porque eran temas muy políticos y aquí el objetivo es obviamente tener una capacitación en estricto sentido jurídico, pero vamos a abordarlo desde una perspectiva totalmente jurídica. Es complicado, obviamente, imputar cierto tipo de conductas a las personas que participan de la lavado de dinero. Porque si se dan cuenta, no es una sola persona. De un fraude. Esta actividad como tal tiene fases. Es cierto, se identifican como tres grandes etapas. En la estrategia participan muchas personas, muchas instituciones, pueden participar en otros países, en educación de la misma forma, en la integración ya como tal es ya lavada, pero ya de manera legítima, pues es más complicado todavía la casilla como tal para poder establecer quién fue la persona que participó y sobre todo, ¿no? Lo que exige nuestro sistema de justicia penal dentro de la Fundación de Justicia es evidentemente que la conducta la atribuyes a una persona específica. Entonces no puede ser conductas abstractas ya cuando se está atribuyendo como tal este tipo de conductas. Pido nuevamente a los participantes que vayan ingresando, de repente salen y entran por percibir. Cuando ingresen, por favor apaguen sus micrófonos. Gracias. Bien, vamos a continuar. Hasta aquí hemos visto un concepto, sus elementos más comunes. Hemos visto de dónde se origina como tal esta práctica, pero hemos visto en qué consiste este proceso, ¿vale? De manera muy general. Ahora vamos a abordar como tal. El artículo 400 bis del Código Penal Federal establece que es penal de lavado de dinero, pero se denomina operaciones de procedencia ilícita. Vamos a de la historia de este tipo penal antes de hacer su análisis. El tipo penal de operaciones de procedencia ilícita existe en México en la legislación federal sustantiva de 1996, pero fue en el 90 cuando se implementa como un tipo especial dentro del Código Fiscal de la Federación en el artículo 115 bis. ¿Por qué se implementa en México en el 90 y cambia en el 96? Bueno, porque dentro de la Convención de Viena, que se lleva a fines de los años 80, de los 80 para ser exactos, una de los objetivos era precisamente el combate al contrabando de psicotrópicos, de drogas, y como tal, a los países miembros, el país miembro como tal de dicha convención, tiene como tal la obligación de ajustar su legislación de acuerdo a lo que se tiene en esas reuniones, en grandes convenciones. Entonces, se implementa, repito, en el Código Fiscal de la Federación en el 90 y con la reforma al Código Penal Federal, en el 96 ya aparece dentro del artículo 400 bis como el tipo penal denominado operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y yo lo desintegro para su estudio, dicho tipo penal, así como viene con estos bullets. Primero, el tipo penal nos establece cuál es la pena, ¿no? Habla obviamente de la punibilidad, que va de 5 a 15 años de prisión. De 5 a 15 años de prisión, como una de las penas. Y multa de 1,000 a 5,000 días, obviamente dentro de la pena económica o pecuniaria. Entonces tenemos una pena privativa de libertad y una económica. ¿A quién se les va a imponer esta sanción? Pues el código nos establece una serie de verbos rectores que constituyen evidentemente este elemento
objetivo del tipo penal. Y estos son los elementos: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo, invertir, traspasar, transportar o transferir. 14 verbos rectores como tal de una conducta positiva. Ahorita vamos a hablar de la conducta negativa tal, penal, pero son 14 verbos en los que puede encuadrar precisamente este tipo penal, ¿no? Cuando hacemos este ejercicio de sustitución de los hechos sobre tipicidad, tenemos que establecer que la conducta específica que ya se cometió encuadre dentro de algunos de estos verbos rectores, una conducta abstracta, la que está descrita en el tipo penal. Nos establece obviamente el ámbito de validez espacial, que dice dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa. Esto quiere decir que se va a sancionar a aquella persona que realice cualquiera de estas conductas que están contenidas obviamente en este tercer bullet, cuando se realice dentro del territorio mexicano o cuando desde aquí se opere hacia el extranjero o del extranjero hacia la inversa. Obviamente siempre que tenga repercusión en el territorio mexicano, ¿verdad? No vamos a sancionar lo que pasa en Colombia si no se ve afectado México. Pero aquí establece obviamente este ámbito de validez espacial. Recursos, bueno, ahora, ¿qué es lo que se tiene que adquirir, enajenar, administrar, custodiar, etcétera? Bueno, establece obviamente el objeto, que es recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza. Se adquieran, por ejemplo, cuando se adquiera dinero, ¿no? Cuando se adquiera algún bien inmueble, ya le vamos dando forma. Y el elemento subjetivo, cuando tenga conocimiento de que estos recursos, estos bienes, proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y esto es lo más complicado que tienen los ministerios públicos, obviamente dentro de la investigación. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de esa interacción entre autoridades, pero ellos reciben la información de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República, que es obviamente el órgano técnico investigador competente para la investigación de este penal, tiene como tal una unidad especializada de investigación de los delitos, obviamente, de recursos con operaciones de procedencia ilícita. Y lo más complicado es demostrar, incluso a grado de probabilidad, que dicha persona tenía conocimiento que representaban el producto de una actividad ilícita. ¿Por qué? Porque si de repente al que tomaron, por ejemplo, el que están investigando, solamente eso representa un 3% de las personas que participaron en dicha actividad, más complejo obviamente la acreditación de este elemento. El tema es subjetivo, ¿no? ¿Cómo vas a demostrar que alguien tenía conocimiento representa este recurso o este objeto, tal material del tipo penal, tenía una procedencia ilícita, ¿no? O que representaba obviamente el producto de una actividad ilícita? Eso es lo más complejo, porque si de repente a fulanito lo toman y dicen, bueno, yo lo adquirí, pero no sabía de lo que estaba yo participando. Y ahí es más complicado precisamente el imputarle este tipo de conductas. Ahora, aquí hablamos que estas eran los verbos rectores, obviamente, que establecían una conducta positiva, pero también tenemos algunas conductas negativas, ¿no? En este caso de omisión, vamos a denominarlo, cuando se encubra o pretenda encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes. Sigue siendo obviamente un objeto, pero aquí obviamente cambia la conducta. En el otro era adquirir, era enajenar, era poseer, aquí es ocultar, y es pretender ocultar la naturaleza, obviamente, o el origen, o la ubicación, o el destino, o el movimiento, o la propiedad o titularidad de los recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Y de esta forma el tipo penal abarca toda la operación del lavado de dinero, si se dan cuenta, desde que te dicen origen, ubicación, el movimiento, ¿no? El traslado, quién es el propietario, quién es el titular, quién adquirió, quién enajenó. Aquí ya están cubiertas todas las, bueno, o más bien en este tipo penal
se recolectan todas las actividades que emanan obviamente tanto de la colocación, de la estratificación y de la integración, las tres fases que hablábamos en un primer momento. Pero aquí obviamente ya adquiere un carácter más legal, el otro era más doctrinario como tal, este ya es legal, esto es lo que tiene que demostrar como tal el órgano técnico investigador, y es por eso que se vuelve más complejo, ¿no? Hablando de algunos casos incluso que se han tenido en el pasado, ¿no? Caso Javier Duarte, caso El Baster Gordillo, que fueron de los más comunes. Ahorita incluso el que está comenzando, ¿no? El caso Lozoya, Trecht, de los dos primeros que ya están tal concluidos, pues obviamente costó muchísimo trabajo porque si tomamos de base el tema de dónde venían los recursos, obviamente del Baester, pues eran de las cuotas sindicales. Las cuotas sindicales pues no tienen un origen físico. Entonces, desde ahí a lo mejor la perspectiva del estudio o de la estrategia de investigación pudo haber cambiado de repente, ¿no? Ya sabemos todos cómo terminó dicho caso, no me voy a meter en temas políticos como tal, si una cosa u otra cosa no la hubo, pero en temas, vaya, totalmente jurídicos, pues obviamente había dos que tres lagunas dentro de dicha investigación para poder obviamente planear, ¿no? Una estrategia de defensa, en este caso de la maestra. Bien, esto es como se sanciona en México, estimados amigos. 5 a 15 años de prisión, 1,000 a 5,000 días de salario de multa. Esta es la sanciona, el territorio donde se tiene que obviamente operar, qué es lo que se está operando, más complicado de los elementos a demostrar. Bien, y si se dan cuenta, 5 a 15 años de prisión tiene una media aritmética 15, 20, entre 2, 10, de 10 años. No representa un delito que esté severamente sancionado, ¿no? Sería, por ejemplo, el secuestro. Esto permite que de repente haya algunos tipos de salidas anticipadas, no precisamente un mecanismo alternativo de solución que no lo permitiría por la misma punibilidad, pero a lo mejor un procedimiento abreviado, llegar a algún acuerdo con el Ministerio Público. Ya estamos hablando de temas totalmente procesales, el sistema de justicia penal, pero que permite precisamente a las personas que son investigadas por este tipo penal, solamente por este tipo penal, no estamos hablando de un concurso real de delitos, solamente si están investigadas por este tipo penal, pues incrementa obviamente la posibilidad de tener este tipo de salidas como tal anticipadas, ¿no? La única forma anticipada de terminación del proceso que está contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales es el procedimiento abreviado, ¿no? Permite incluso que se alcance una reducción de la pena hasta un tercio o hasta una mitad, dependiendo de la gravedad del delito, y que obviamente implícitamente esté reconocida como tal la responsabilidad penal, más no la comisión. Pero de todos modos, de esta forma hemos visto que algunos funcionarios, ¿no?, de alto rango en administraciones pasadas, pues han tenido este tipo de salidas, y no quiere decir que el gobierno esté pactando con delincuentes, como es la perspectiva de repente de la opinión pública. Simplemente es que nuestro sistema de justicia penal lo permite, porque pues así está sancionado el Código Penal Federal, ¿vale? Bien, hasta aquí alguna duda, bueno, vayan escribiendo en el chat, vamos a cambiar de tema. Ahora, organismos internacionales y foros internacionales. Hemos comentado que el tipo penal de operaciones con recursos de procedencia ilícita tenía su origen en la Convención de Viena. Bueno, México participa de diferentes foros, organismos internacionales, como es el Comité de Basilea, la ONU, como tal. Todos sabemos que este organismo fue creado después de la Segunda Guerra Mundial, y que dentro de sus objetivos era mantener la paz mundial, resolver los conflictos internacionales, promover incluso el respeto de derechos humanos a nivel internacional, en la comunidad internacional como tal. Comenzó siendo con 51 países, ahorita hay más de 192 países que lo integran como tal. Y bueno, la ONU emite de repente diferentes resoluciones, ¿no? En este caso, relevantes al tema de lavado de dinero, blanqueo de activos, como es denominado en los países, pues permite
que hay acciones dentro de los países que son miembros para que se homologuen como tal dichas actividades preventivas. Grupo Egmont, que se constituye de diversos, vamos a llamarle bancos privados, el sector privado, no, Wolfsberg, perdón, Wolfsberg. Egmont, que se constituye de las unidades de inteligencia financiera, obviamente de diversos países, y el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional. México participa de estos organismos internacionales y alguno de los, más bien de las acciones, o más bien de los objetivos, es el intercambio de información que hay entre países de la comunidad internacional. El compartir estrategias ha ayudado y ha resultado tanto relevante. Hay países que nos llevan muchísimo recorrido, ¿no? En el caso Colombia, Estados Unidos, obviamente el tema de la regulación o de los mecanismos de prevención, implementar mecanismos de prevención, obviamente son adoptados, ¿no?, por los otros países miembros. Por ejemplo, dentro del Comité de Basilea, que se implementa en diciembre del 74, tiene como tal diferentes objetivos. Uno de estos objetivos, por ejemplo, es el establecer normas internacionales, como tal, directrices, buenas prácticas, abordar lagunas incluso que hay en la regulación nacional y obviamente las de la supervisión, porque evidentemente uno de los objetivos principales es la supervisión bancaria, ¿no? En este caso de Basilea. En el tema, por ejemplo, ¿cómo se llama?, de Grupo Egmont, es en 1995 fue cuando se conforma y es conformado por diferentes grupos, unidades de inteligencia financiera, que reúnen en el Palacio de Bruselas, obviamente, por eso se denomina Egmont, Palacio de Bruselas, y uno de los objetivos precisamente es ampliar y sistematizar la cooperación internacional en el intercambio de información. También permite proporcionar un foro para las dependencias en todo el mundo y mejorar la cooperación contra la lucha en el blanqueo de capitales. El Fondo Monetario Internacional y el Grupo de Banco Mundial, obviamente, en 2004 participan de este foro. Aquí es algo muy relevante, hablando de Egmont, porque dijimos que se constituye de diferentes unidades internacionales financieras, unidades de investigación financiera, perdón. Y lo vamos a ver aquí. Dentro de la regulación nacional, México obviamente que permite prevención total del blanqueo de capitales. Una de las principales es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, del SAT, incluso de la misma Unidad de Inteligencia Financiera, que pertenece también a esta secretaría, esta dependencia, pues tienen diferentes mecanismos de prevención, como es la solicitud, requerimiento de información a las entidades financieras y a las actividades vulnerables para el caso del SAT, ¿no? Existen diferentes obligaciones que emanan de la ley antilavado, que vamos a hablar ahorita, en un momento, pero lo que quiero establecer aquí es la interacción, la comunicación que hay entre diferentes instituciones en México. Por ejemplo, si se dan cuenta dentro de estos logos que pongo en esta diapositiva, la Unidad de Inteligencia Financiera es la que trabaja de manera más colaborativa con la Fiscalía General de la República, porque a la Unidad de Inteligencia Financiera llegan los reportes y los informes de las entidades financieras, pues de los sujetos obligados en materia de prevención del lavado de dinero en México. Aquellas entidades que pertenecen al sistema financiero mexicano y que como tal tienen la obligación de rendir informes, obviamente de las operaciones que realizan clientes, para poder detectar a tiempo, obviamente, esta operación de recursos de existencia ilícita. Entonces, es la Unidad de Inteligencia Financiera la competente para poder formular una querella ante la Fiscalía General de la República. No es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o el Banco de México ni la misma Unidad de Inteligencia Financiera en México tengan las facultades de investigación dentro del proceso de investigación criminal ya propiamente dicha, ya formalizada. Sigue siendo la Fiscalía General de la República, a través de su unidad especializada en investigación, obviamente, penal, la que realiza investigación inicial
para posteriormente, como hemos visto en algunos casos, solicitar al Poder Judicial, en el caso de la Federación, obviamente las aprehensiones, ¿no? Las órdenes de aprehensión en contra de las personas que pues, obviamente ya recabó información, da suficientes datos de prueba que permitan primero establecer el hecho que la ley señala de operaciones con recursos de procedencia ilícita y en segundo lugar exista la probabilidad de que dicha persona o personas hayan participado en su comisión, ¿vale? Entonces la unidad de inteligencia financiera recaba la información, llega la información y se la proporciona obviamente a la Fiscalía General de la República a través de una querella de conocimiento de los datos de prueba. Es la persona, vamos a decirlo, moral, en este caso gubernamental, que tiene competencia para poder generar esta querella. Ahora, ¿qué pasa si en una entidad financiera una persona, vamos a llamarlo, una institución de crédito, un ejecutivo de cuenta, ¿no? Tiene trato con una persona que pues, es muy conocido, ¿no? Tal vez un ejercicio bastante agudo para ser extremista de su comisión, comparte los apellidos de Chapo, ¿no? Entonces, es su deber, evidentemente, reportarlo. No lo va a ir a denunciar. Para eso hay canales de denuncia, para eso existen los sistemas automatizados, que son dentro de los modelos de prevención que vamos a hablar en un breve momento. Y entonces, el oficial de cumplimiento, evidentemente cobra bastante relevancia. Ya hemos hablado de esta figura en las sesiones pasadas, tanto en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, cuando hablábamos de los controles necesarios en la materia, como del compliance. Aquí el oficial de cumplimiento debe ser especializado en materia de prevención de lavado de dinero, evidentemente. Y aquí sí, chicos, aquí sí se requiere una certificación. ¿Vale? Me preguntaban la vez pasada, ¿quién emite las certificaciones para saber si ya hay suficientes controles en una persona moral para prevenir obviamente la comisión de delitos? Estábamos hablando de lavado de dinero. Yo les dije, no existe dicha certificación. Aquí, para este tema, prevención de lavado de dinero, existe dicha certificación y la emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores. 2 veces al año sale convocatoria en el de la Federación para que puedan realizar un examen. Por supuesto, la Comisión Nacional Bancaria de Valores no da preparación total, de diferentes materiales, obviamente, a través de su página oficial, pero ya de repente ustedes pueden buscar capacitación ya más específica para poder aprobar dicho examen. Si apruebas dicho examen, no esta certificación. Y ahí sí se requiere para ser oficial de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero. Un servidor es oficial de cumplimiento suplente, forma a un comité de control dentro de una sociedad financiera. Tiene presencia en diversos estados de la República. Y ahí hemos tenido algunos temas obviamente relevantes en la investigación, muchos casos, ¿no? De repente no son tan llamativos que lo que llama de repente la política o aquellas políticas, porque si se dan cuenta, como vimos dentro del proceso que se conforma de diversos niveles, de repente sí se requiere obviamente el conocimiento, la aprobación de ciertos, llamarle niveles de autoridad. Es aquí donde entra a romperse el sistema de justicia. De repente, o tal vez no el sistema de justicia, el sistema político. Les había comentado al principio de la ponencia como tal que para poder, las grandes organizaciones criminales no podrían operar, es decir, no solamente se trata, o el poderío económico, no solamente se trata de delinquir, sino cómo van a gastar esos recursos, no podrían realizarlo si no contaran con una alianza de grandes empresas que evidentemente a lavarles el dinero. Vamos a llamarlo de esa forma. O sea, saben que tienen relación con estas personas, hacen la estratificación, obviamente, regresan el dinero limpio y ya pueden usarlo. De esta forma es más complicada, obviamente, el poder investigar no solamente de dónde se tienen, más bien no solamente el lavado de dinero, ya retrotrayéndonos también a las personas que se dedican a la actividad criminal, ¿vale? Bien, vamos a continuar porque ya estamos agotando el tiempo. La ley FPORPI, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, o coloquialmente llamada comúnmente
comúnmente llamada como ley antilavado, ¿no? Así es como la ubican obviamente los sectores, la ley antilavado. Ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre del 2002, todavía en los últimos meses del gobierno de Felipe Calderón. Y obviamente uno de sus principales objetivos era combatir la delincuencia organizada. La política que adopta Felipe Calderón Hinojosa, obviamente, y así lo puso como estandarte desde que toma posesión de la presidencia de la República, es el combate a la delincuencia organizada. Pero no solamente combatirlo en niveles operativos, sino desde la economía. Precisamente dentro de esta ley pone varios candados o filtros a las entidades financieras y actividades vulnerables, incluso ya está adoptada como concepto dentro de dicha ley, para poder tener un filtro, para poder prevenir. Estos son uno de los mecanismos de prevención los que se contemplan en dicha ley. Quiero que entiendan, estimados amigos, que vamos a hablar un poquito de la ley antilavado y cuáles son sus principales, pero que esta no es la única regulación que existe en México. O sea, así se denomina Ley Federal para prevenir y identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero existe un cúmulo de leyes, obviamente especiales, que tienen en algunos capítulos, obviamente, formas de prevención, formas de regulación. Por ejemplo, aquellas leyes que regulan a cada una de las entidades, la ley de instituciones de crédito, ley de ahorro y crédito popular, que regula las sociedades financieras populares, obviamente los criterios que emite la Comisión Nacional Bancaria de Valores, cada una de los lineamientos que se van emitiendo tanto en el sector financiero como en las instituciones de crédito, ¿no? Entidades financieras e instituciones de crédito. Pero la ley antilavado, ley FPORPI, la ley federal de prevenir y identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, tiene la compilación tanto de quién es la autoridad competente, obviamente, para promover lo que en ella contemplan de manera administrativa al menos, cuáles son las obligaciones de dichas actividades, tanto vulnerables como entidades financieras, y también conlleva obviamente a las sanciones, ¿no? Obviamente los delitos se pueden. En primer lugar, esta ley como tal establece el objeto de la ley, que es proteger al sistema financiero a través de que, pues obviamente, de los mecanismos de prevención se encuentran contemplados en dicha ley. ¿Quién es la autoridad competente para, bueno, de manera administrativa? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pero aquí también se establece la competencia que tiene la unidad de investigación, la unidad especializada de investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, perteneciente a la Fiscalía General de la República, y la unidad de inteligencia financiera, que pertenece también a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya les había comentado que la unidad de inteligencia financiera es la que recaba la información, obviamente le tiene que rendir el cumplimiento de cada una de las entidades financieras. Es obligatorio, obviamente, que se rinda a través del cumplimiento. La unidad de inteligencia financiera, al revisar la información, pues, obviamente contempla cuáles son las personas que pues, obviamente se presume han sido partícipes de este delito, elabora su querella, la presenta ante la Fiscalía General de la República, y así es como interactúan dichas autoridades, ¿vale? Pero la autoridad competente es la Secretaría de Hacienda y Crédito. Dicha ley también establece la distinción entre entidades financieras y actividades vulnerables. Las primeras son los sujetos obligados para poder, obviamente, rendir informes en materia de prevención del lavado de dinero. ¿A quién? A la unidad de inteligencia financiera, ¿vale? Y las entidades financieras, detectarlas, son aquellas que se encuentran obviamente reguladas, tanto el Banco de México como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el CONSAR, todas aquellas que pertenecen al sistema financiero mexicano, el tema al retiro, lo que son las de crédito, las sociedades financieras, tanto de objeto múltiple como las populares. Entonces, estas entidades financieras como tal tienen ciertas obligaciones que son más estrictas. ¿Por qué? Porque pertenecen directamente al sistema financiero mexicano.
Y las actividades vulnerables son aquellas actividades económicas o profesionales que por su propia naturaleza representan un riesgo, obviamente. ¿De qué riesgo? Que a través de dichas actividades se coloque dinero o recursos de procedencia ilícita o se estratifique, ¿vale? Entonces, para las actividades vulnerables hay un portal en el SAT. Regresamos otra vez aquí la relevancia del SAT. Existe un portal específico dentro del SAT para, obviamente, rendir informes en materia de prevención de lavado de dinero, que tiene que hacerlo cada una de estas actividades. Dentro de estas actividades podemos contemplar la compra-venta de bienes raíces, los fedatarios públicos. Los fedatarios públicos son considerados actividad vulnerable, los contadores, los abogados, precisamente, el arrendamiento financiero, bueno, la entidad financiera la renta de servicios, de protección de valores, tal, la joyería, la compra-venta de metales preciosos. Todas estas actividades tienen la obligación de rendir informes de acuerdo a los umbrales que van representando sus operaciones. Es decir, tienen topes que va a depender de cada una de las actividades. En estos topes, obviamente, cada una de estas actividades no se debe de rebasar los topes que da mucha ley, pero ellos pueden poner candados que todavía sean un poco más pequeños que el primer tope que les ponen para tener como margen de operación, ¿no? Las actividades. De repente puede una persona ser conocedora y no le permiten hacer una operación con tanta cantidad de efectivo y le dice, oye, pero la ley dice esto. Bueno, la ley establece los límites, obviamente, máximo, pero ya será cada una de las entidades financieras y de las entidades vulnerables que se implementen dentro de sus mecanismos de prevención cuáles son los parámetros que van a aplicar para poder operar con efectivo. Y no sé si les haya pasado a las personas que no están muy familiarizadas con esto, que de repente en los bancos, cuando hacen alguna operación, en una entidad financiera o en alguna actividad vulnerable, ya sea que hayan comprado un vehículo, ya sea que hayan comprado joyería, yo lo he visto incluso en el Walmart, ¿no? Cuando hablan de la joyería, que tienes que llenar un formato de la declaración de la procedencia ilícita de tus recursos con los que estás comprando dicho producto, estás contratando dicho servicio. ¿Por qué? Pues porque se lo señala esta ley, obviamente. Vas a tener este tipo de operaciones, tienes que realizarlo de forma adecuada, porque si no, obviamente, las sanciones van a ser bastante severas, ¿no? Dentro de las sanciones, obviamente, si no se cumple con estas obligaciones de formar, de prevenir, de tener como tal estructuras como tal dentro de gobierno corporativo, una entidad financiera como tal, van desde sanciones económicas que podrían ser multa, incluso hasta la suspensión provisional, temporal, o parcial o total o definitiva de las actividades de dicha entidad o actividad vulnerable, ¿sale? Eso es lo que contempla en estricto sentido la ley efectual, la ley federal para la detección, más bien para la y prevenir. Bien, hasta aquí hemos abarcado todo lo que comentamos en nuestro video de la fanpage que vamos a hablar. Hablamos de organismos internacionales, las instituciones nacionales, la regulación, hablamos de tal que es el lavado de dinero, de dónde viene, sus bases, la ley antilavado, etc. Entonces, hemos tenido aquí en redes sociales. Mamá, Patricia, muy bien. Bien, un favor, a aquellas personas que de repente no se les atendió su pregunta, por favor, mándenmelas a través de redes sociales, a través de un inbox o a través de correo electrónico. Yo mañana voy a ocupar parte del día en atender las inquietudes que hayan surgido de esta ponencia, para que pueda, obviamente, tener más interacción con cada uno de ustedes. Ok. Dice que cómo puedes evitar la competencia desleal si tiene conocimiento de alguna empresa de la competencia llevado a cabo actividades vulnerables sin cumplir con los controles correspondientes. Mira, esa es chamba también de la autoridad fiscal. En este caso, el SAT, evidentemente, al revisar las declaraciones que hay, te va a dar cuenta del manejo de los ingresos y de que no cumple con estas obligaciones
tal de prevención del lavado de dinero. Entonces, créeme que o se les imputa un crédito fiscal o en este caso serán sujetos de una investigación en materia penal. Es que se corrobora que han estado colaborando, ¿no? Como se ha visto en algunos casos, las figuras políticas que últimamente han sido relevantes su participación en los medios de comunicación o tienen la información de que tienen orden de aprehensión o se encuentran por la justicia o ya están en protección, no participan solos, es a través de las personas morales que de repente crean empresas fantasma para como coloquialmente se conocen, y la Secretaría de Hacienda siempre publica una lista, ¿no? La lista negra de aquellas personas que se encuentran dentro del supuesto de defraudación fiscal o cualquier otro delito en materia fiscal. Entonces, créeme que si la persona que tiene una actividad vulnerable, ya sea física o jurídica, no cumple con muchos controles o las obligaciones, va a tener serios problemas en el futuro. Recordar que para 5 años la prescripción de un crédito fiscal y en este caso el máximo obviamente del delito que se esté cometiendo para el ejercicio de la acción penal, ¿no? Dependiendo también si es de querella o es de delito. Ya dependerá obviamente de los requisitos de procedibilidad. ¿Qué más? A ver, efectos de constancia, muy bien. Sería todo. Muchísimas gracias. Los que no haya podido revisar con anticipación su pregunta, no sean malitos, vuélvenme a escribir por correo, redes sociales y tenemos ahí interacción. Muchísimas gracias. Les informamos que las grabaciones de esta conferencia y las anteriores se subirán al grupo Voz Jurídica AC en Facebook, así como en un futuro en el canal de YouTube Voz Jurídica AC. Lo anterior para que, si es que ustedes lo consideren, vuelvan a observar estas conferencias. Les agradecemos su atención y los esperamos el día jueves 6 de agosto para el tema FinTech desde su creación hasta su implementación. Muchísimas gracias, les agradecemos, nos vemos pronto.